Señor, te doy gracias por este tiempo. Confiamos que tú abras tus misterios y abras tu palabra, de tal manera que podamos recibir tu constitución plena hasta que tu voluntad y tu deseo sea consumado. Ministra tú, no conforme al conocimiento, sino a la palabra rema, la que toca nuestra necesidad íntima y personal. Y aún despierta este espíritu de conocimiento y de revelación para que conozcamos apropiadamente tu voluntad y tu deseo. Gracias, Señor. Como les mencioné, hay muchos detalles que ya hemos tocado de una manera directa o indirecta en los pasados mensajes. Pero aquí vamos a profundizar un poco más. Y de hecho, en el mensaje último de la serie final que tuvimos, comenzamos hablando de las dos líneas. La línea de la muerte y la línea de la vida. Y cómo estas dos líneas se crecieron y se expandieron en dos líneas completamente diferentes. Hoy volvemos nuevamente al tema desde otra perspectiva, una perspectiva que el ministerio de una manera muy sabia define y describe como nadie la ha descrito antes, llamándole una montaña de escombros. Una montaña de escombros. Y para nosotros poder ver la voluntad de Dios y su deseo, necesitamos ver qué es lo que está detrás. ¿Qué es lo que está detrás? En cierta medida interponiéndose, y que nosotros necesitamos ser cuidadosos para no sucumbir o permanecer dentro de ese ambiente que impide que el Señor produzca su voluntad. Así que en el universo hubo una gran rebelión, Y esa rebelión produjo posteriormente la caída del hombre. Y ocurrió algo que los científicos no van a poder nunca entender, aunque lo viven diariamente, y es que había una unidad perfecta en todo el universo. Había una unidad perfecta en toda la creación entre Dios y todo lo que existía. Pero cuando Satanás se separó y rompió con Dios, entró la muerte y entró la división. Así que Satanás dañó la unidad del universo y produjo la muerte en el universo. Así que surge una gran caída, porque el universo y todas las cosas positivas de este universo que giraban en torno a Dios se separan y surge un caos que especialmente en estos días lo estamos viendo en muchas maneras. Todavía al día de hoy el enemigo quiere seguir destruyendo la creación. Él quiere seguir causando confusión y temor. Así que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la columna vertebral de toda la Biblia y de todo lo que existe y de todo lo que tenemos y de todo lo que vemos y aún de todo lo que no conocemos. Es el centro, es el motor de esa voluntad. Así es que necesitamos realmente entender y ver en nuestro espíritu la seriedad de este asunto. De hecho, la salvación que Dios efectúa en todos los procesos en Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión, tiene el fin principal de rescatarnos de esta montaña de escombros.
y trasladarnos a la armonía con Cristo como nuestra cabeza. Yo sé que, aunque ustedes no estaban en Estados Unidos, esto fue un evento mundial, internacional, y ustedes tienen que haber visto lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando hubo aquel ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y aparte de la destrucción en sí, que fue impresionante, la parte más sensitiva que mantuvo a las personas en tensión y pendientes fue tratar de encontrar sobrevivientes en los escombros de esas Torres Gemelas. Y hay historias maravillosas y hay historias tristes. Pero cada vez que lograban rescatar un sobreviviente, eso era una fiesta maravillosa. Sacar a alguien con vida de esa montaña de escombros era algo maravilloso. Hoy Dios está trabajando con su iglesia para rescatar a muchos que están dentro de esa montaña de escombros. La única diferencia es que aquellas personas que pasaron esa tortura y que quedaron vivos en esos escombros, estaban vivas, muchas de ellas, otras fallecieron, pero muchas estaban vivas. Así que ellos podían sentir el olor, podían sentir el dolor, podían sentir lo que estaba sucediendo en esa oscuridad, en ese ambiente que no me puedo imaginar, porque estaban vivos. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil hoy sacar nosotros a las personas de esta montaña de escombros que Satanás ha provocado? Sencillamente porque Satanás tiene adormecidos a todas estas personas que nacen, se acostumbran y hasta les gusta permanecer en esa montaña de escombros y de destrucción. El hermano Lee dice que es muy parecido a un cirujano cuando usted tiene que hacerse una operación y usted está en la mesa de operaciones, le ponen la anestesia y ya usted no sabe nada de lo que pasó hasta que usted se despierta. ¿Sabe? Algún día el Señor vendrá y muchos serán resucitados para victoria y otros para muerte, pero los que van a ser resucitados para el juicio, en ese momento sus escamas se caerán y se darán cuenta cómo perdieron su vida y cómo fueron engañados con las sutilezas de esta montaña de escombros. Estos son uno de los temas que vamos a desarrollar en más detalle en el futuro. Así es que, en vista de eso, Dios entonces mueve de alguna manera todo su plan para que su voluntad se cumpla. La voluntad de Dios se puede atrasar, pero nunca se va a detener. Nunca se va a detener. Satanás la puede entorpecer, pero nunca se va a detener. Dios va a cumplir su voluntad como sea, porque Él creó todas las cosas de este universo. Cada detalle que está sosteniendo la tierra, todos los detalles que usted puede ver, fueron creados por Dios para Él cumplir su voluntad. Inclusive usted y yo. Así que cuando Cristo vino, Cristo comenzó a hablar en parábolas porque Cristo vino de la dimensión Dios,
que la palabra más sencilla que el hombre puede entender es la palabra cielo. Porque ya cuando a un hombre se le menciona la palabra cielo, pues considera que eso es lo más alto y lo más infinito de alcanzar. Pero realmente es posible que Dios tenga otra palabra que algún día nos la dirá. Pero esa dimensión donde Él vive es una dimensión donde no hay tiempo y donde todas las cosas son reveladas. Así que cuando Cristo viene y el Dios triuno mezclado con Él y el Cristo hombre comienza a caminar en la tierra, lucía como cualquier hombre normal, igual. Creció como un niño normal, excepto que ya a los 12 años comenzó a manifestar un hablar y una sabiduría y un conocimiento diferente. Pero él creció, maduró, entró en su ministerio, llamó a los apóstoles, comenzó a revelarle verdades y misterios, pero no le mostró en detalles, porque no estaban preparados. No eran todavía los hombres que Dios estaba necesitando para él poder abrirse. Y sí, tenemos a Juan, y sí, tenemos a Pedro, pero todavía a ellos les tomó mucho tiempo poder salir de la religión judía y de la estructura física de la religión judía, aún después que Cristo murió y lo vieron resucitar, aún después. Así que de una manera misteriosa aparece un hermano que nadie imaginaba que podía ser útil para Dios. Había sido educado con la religión judía, era un hombre brillantísimo, se cree que podía hablar 3 o 4 idiomas, conocía el griego, conocía el latín, conocía el arameo, conocía el hebreo. Era un hombre brillante. Y además de eso, un hombre con mucho poder y muy celoso de su religión. Al punto que descubrió que había un grupo de individuos que estaban atentando contra su religión y él decidió encargarse de ellos personalmente. Y dice la palabra que él perseguía a todos los que invocaban el nombre del Señor. Y ya ustedes saben la historia, no la tengo que hacer. Pero hay un detalle que necesitamos resaltar para entrar a conocer en detalle este asunto de la voluntad de Dios. Ya saben, los voy a llevar hasta el momento donde Ananías lo encuentra. Y Ananías, en la primera parte del libro de los Hechos, no menciona los detalles, pero en el capítulo 22, verso 14, se dice un detalle que es impresionante. Y Ananías le dice a Pablo, oiga cada palabra de esta presentación. Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano. Ok, ahí nos quedamos. Ana, hermano, yo creo que nadie ha traído un mensaje del hermano Ananías, excepto decir que él fue el que le compartió a Pablo y bautizó a Pablo, pero Ananías debió ser un hombre con una sensibilidad y con una profundidad en el Señor tan grande y tan seria, que fue el primero que comenzó a revelarle a Pablo los misterios que luego Pablo desarrolló. Te ha designado de antemano. Ya ahí le está diciendo, hay
hay un consejo en la eternidad pasada que decidió elegirte y escogerte mucho antes que tú nacieras. Le dijo muchas cosas ahí, hermano, en un segundo. Y luego le dice, el Dios de nuestros padres te ha designado, y ya sabemos que es el Dios triuno, de antemano. Número 2, para que conozcas su voluntad. ¿Por qué no escogió a alguno de los 12 apóstoles? Pablo era un hermano, una persona especial, y Dios lo sabía. Y fue designado de antemano, aun cuando estaba persiguiendo a los cristianos y de joven estaba ahí viendo cuando apedreaban a Esteban. Ya estaba él designado de antemano, hermanos. Imagínense. Para que conozcas su voluntad. Y luego dice, y veas al justo. Y esto es maravilloso. Y oigas la voz de su boca. No le dijo, para que cuando leas las escrituras aprendas. No. A Ananías se le reveló que Dios se le iba a aparecer a Pablo en persona y que de su boca lo iba a instruir. ¿Qué le parece? Maravilloso. Por eso quiero traer este punto. Creo que lo mencioné en el pasado, pero quiero volverlo a traer. Hay unos vientos de doctrinas por ahí que están tratando de revivir la tradición judía y las fiestas judías y el ambiente judío y mezclándolas con el Evangelio de Cristo y utilizando versículos como cuando dice el Señor, yo no vine para abolir la ley sino para cumplirla. Y entonces comienzan a menospreciar a Pablo. Ustedes saben que en un momento dado Pablo, por el amor que le tenía a su pueblo, accedió a ir a ofrecer sacrificios y luego el Señor se lo detuvo. Ellos mencionan todas esas cosas y tratan de menospreciar a Pablo y concentrarse exclusivamente, más que nada, en los evangelios y algunos otros apóstoles, pero no le prestan mucha atención a Pablo. Hermano, si le sacamos las epístolas de Pablo a la Biblia, nos quedamos ciegos. Ciegos. No hay manera que usted pueda conocer lo que le dice Ananías a Pablo, que Cristo le iba a contar de su boca a Pablo cuál era la voluntad de Dios. No se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a Mateo ni a Lucas, se lo dijo a Pablo. Por eso, hermanos, hago este énfasis porque necesitamos respetar, aunque sabemos que toda la palabra es palabra de Dios, es respirada por Dios. Pero quiero hacer este énfasis de que esta palabra que Pablo está hablando no es su palabra. Es la palabra de Cristo, hablada a Pablo de la boca de Cristo. ¿No es maravilloso? Por eso Pablo, en Efesios 5:17, conociendo, ya Pablo había participado de esa revelación. Ya Pablo había estado muchos años apartado y siendo instruido y perfeccionado. Ya Pablo había ganado el respeto cuando escribe la carta a los Efesios de los hermanos, y todos los hermanos, todos los apóstoles le habían dado su mano de que lo aceptaban, aunque Pedro al principio dice cosas un poco difíciles de entender, pero son
profundas. Aquí en este momento que Pablo está diciendo en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo es, mire, no pierdan su tiempo en otras cosas que no tienen ningún valor. El centro de todo es conocer la voluntad de Dios. Y en Efesios 1:9, Pablo comienza a describir la revelación profunda de los lugares celestiales que el Señor decía, les he hablado las cosas terrenales y no me entienden. Si le hablo las celestiales, mucho menos. Aquí está Pablo ahora porque recibió las cosas celestiales directamente del Señor y ahora está Pablo compartiéndola a la iglesia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Quiere decir que la voluntad de Dios es el resultado de su satisfacción, de lo que Él tiene en su corazón y lo que Él anhela que se cumpla. Este misterio estuvo oculto hasta que Cristo se lo reveló a Pablo. Y ahora Pablo nos lo revela a nosotros. Cristo lo estuvo trayendo de una manera no tan directa, pero Cristo lo estuvo diciendo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lucas 22:42 diciendo, Padre, y ya en la cruz, ya a punto de morir, ya finalizando, ya su cuerpo entrando en unas etapas de dolor intenso. Y la parte humana dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque aún su muerte era parte de la voluntad de Dios. Pablo estaba claro cuál era su meta en el proceso de edificar la iglesia, por eso oraba por los colosenses de esta manera. Colosenses 1:9. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y esa es la oración que tenemos que hacer por los hermanos en Bogotá y por todas las iglesias en Colombia y por todas las iglesias en el mundo. De pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. ¿Saben? Yo creo que Pablo estaba lleno del pleno conocimiento de su voluntad. Yo no puedo decir eso. Pero cuando Pablo le oró a los colosenses, oró de esta manera por los colosenses, él estaba hablando de su experiencia. Sea lleno del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Muchas veces oramos, Señor, dale pleno conocimiento, dale toda sabiduría y entendimiento espiritual, pero se nos olvida que cuando oramos para que recibir sabiduría y entendimiento espiritual es de la voluntad de Dios. Es de la voluntad de Dios. Usted puede ser sabio en muchas cosas. Yo conozco muchas personas que son buenos hermanos, recitan la Biblia de una manera espectacular, pero no conocen nada de la voluntad de Dios. No saben nada. No saben. No tienen idea de lo que Pablo habla cuando habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el eje que mueve toda la economía, todo el propósito, todo el plan de Dios. Es la causa de todo lo que existe y todo lo que existe está hecho para Él conseguir su voluntad. El primer paso, que gracias al Señor también lo hemos trabajado,
Pero ahora queremos enfatizarlo más desde la perspectiva de la voluntad. El primer paso dice, según el beneplácito de su voluntad, Dios nos predestinó para filiación. Efesios 1:5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, número 1, sin mancha, número 2, delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Sabe, hermanos? Al día de hoy, en el 2020, no sé cuántos cristianos hay en el mundo, pero muy pocos tienen el privilegio de saber que el primer deseo de Dios para cumplir su propósito es transmitir su vida divina dentro de nosotros, de tal manera que podamos salir de la atmósfera, de la montaña de escombros y venir a ser parte de la familia de Dios y entrar en otra dimensión espiritual donde Satanás no tiene acceso a nosotros. Porque nosotros somos la familia de Dios, porque tenemos los genes de Dios. Por eso es que decimos que es regeneración, porque se nos han insertado nuevos genes dentro de nosotros. Externamente somos humanos, pero internamente, dice Juan, que fuimos engendrados, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, dice sangre, sino de Dios. Créalo, hermano, créalo. Yo sé que usted dice, sí, hermano, de Dios. Dios preparó eso conforme a su deseo y a su plan, y nos hizo sus hijos. Por un lado, ser santos significa mezclarnos con Dios. Dios nos santifica agregándose Él mismo a nosotros y mezclando su naturaleza, hermanos. ¡Qué maravilla! Su naturaleza con nosotros. Nosotros nacimos humanos naturales, pero Dios quiere que seamos divinos. Divinos. ¿Cómo? Bueno, si yo soy hijo de Dios, yo tengo la naturaleza de mi papá. Tengo los genes de mi papá. Pero mi papá sigue siendo papá. Él es el que domina y es el que gobierna y es el que manda. Yo soy una expresión de mi papá. Así que los santos, ser santos, está hablando de ser separados, ser guardados, ser sacados de la esfera de la muerte. Pero cuando hablamos de ser hijos, está hablando de ser formados con la naturaleza misma de Dios. Así que una vez que Dios tiene sus hijos y una vez que Dios tiene el material adecuado dentro de esa montaña de escombros, Dios produce sus hijos con una meta final. Hay muchas metas en el proceso, pero hay una meta final y principal. La voluntad de Dios en el universo es reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sin los hijos no se puede reunir nada bajo una cabeza. Porque para poder reunir algo bajo una cabeza hace falta un cuerpo. Hace falta un cuerpo. Y para poder tener un cuerpo que armonice con la cabeza, hace falta que ese cuerpo tenga la misma naturaleza, la misma estructura, los mismos genes de esa cabeza. ¿Usted ha visto un hombre con cabeza de león?
No. Ni un perro con cabeza de caballo, tampoco. Esta cabeza existe en el universo, y por cuanto todo el universo se desmembró, esta cabeza ahora está reuniendo nuevamente en otra esfera diferente, fuera de la esfera de la caída, fuera de la esfera de la destrucción. Está creando otro ambiente, otro universo, donde va a estar conectándose todos esos hijos a esa cabeza. ¿No se siente conectado esta noche? Yo me siento conectado. Aleluya. Así que la vida de iglesia es la vida en la cual estamos siendo conectados bajo esa cabeza. Dios trae la iglesia, produce la iglesia, que lo que ustedes saben lo que es la iglesia, son los que hemos sido llamados fuera. ¿De qué? Fuera de la montaña de escombros. Eso es lo que dice la palabra iglesia. Los llamados fuera, los que sacamos de la ruina, los sacamos de la ruina. Y ahora estamos en este lado, y el propósito ahora, porque ya somos hijos, ahora nos vamos a conectar ¿a qué? A la cabeza. Aleluya, a la cabeza. Y en Efesios 1:10, para que la economía de la plenitud de los tiempos de hacer que en Cristo, sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Oiga, las que están en los cielos y las que están en la tierra. No se va a quedar nada fuera que esté bajo la cobertura y el ambiente de Dios. El que no entre en ese ambiente, en esa cobertura, queda fuera de la conexión de la cabeza. Por eso este versículo, que lo hemos mencionado varias veces y me van a seguir escuchando, trayéndolo una y otra vez, Mateo 6:10, venga tu reino, el lugar donde Dios gobierna y administra, hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso les decía que Cristo le había dado los detalles a los discípulos, pero ninguno de ellos pudo captar ni ver lo que Pablo vio. Mateo 6:10 y Efesios 1:10 están completamente ligados. Pero si creían que se me había olvidado, no. El orden más básico del encabezamiento comienza en su casa. La iglesia, por donde Dios necesita y espera ser encabezado, comienza en cada casa. Porque si no, ¿por qué Pablo trae en 1 Corintios 11:3? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué tiene que traer eso si solamente es a través de la iglesia? Allá, la iglesia. No. Pablo dice, la iglesia es el deseo y el instrumento que Dios tiene para completar su plan y su propósito. Porque a través de la iglesia, Dios va a tener un cuerpo y una expresión, y Cristo va a tener su cuerpo. Pero ¿dónde comienza el proceso? En su casa. En su casa. Efesios 5:23, el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. 24, más como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Y de momento, Pablo hablando en todo ese proceso de la relación del esposo y la esposa viviendo Cristo y la iglesia, salta y escribe en el 30, porque somos ¿qué? Miembros de su cuerpo. En otras palabras, ustedes tienen que cumplir todo eso porque es la manera como este cuerpo va a estar conectado a la cabeza. Y si usted no vive esa vida, ese nivel, entonces estamos desmembrando el cuerpo. ¿Dónde? En su casa. Así que no se me había olvidado el tema. Así que Dios tiene unos pasos
tiene una manera muy especial de él conseguir esa unidad. Y el último mensaje que tuvimos fue esa, como ser uno. Y esta es la base. La manera en que Dios procede para recobrar la unidad entre su creación consiste en impartirse Él mismo en Cristo dentro de nosotros. Y esto viene en la etapa inicial, que es hacernos sus hijos, pero luego, como les expliqué en un momento dado, esta palabra filiación, iudesía en griego, es una palabra que es progresiva, no es final. Es el niño nace bebé, sí, es un ser humano, sí, tiene corazón, tiene todo, pero es bebé. Es un hombre maduro, no, pero es un ser humano, sí. ¿Está listo para correr, para comer, para trabajar? No, pero es un ser humano, sí. Es lo mismo con nosotros. Hemos nacido, somos hijos de Dios, tenemos la constitución de Dios, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, pero todavía necesitamos crecer y movernos hacia la cabeza. Por eso les traigo este Salmo 133, que es una belleza espiritual. Trae todos los puntos aquí. Salmo 133, 1. El punto central del Salmo 133 es el aceite que desciende desde la cabeza. ¿De dónde? Desde la cabeza. Ahora véalo de esta manera. Yo sé que lo ha visto muchas veces, pero vamos ahora pensando en la cabeza y pensando en el cuerpo. Vea este salmo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos, ¿cómo? En unidad. Esa palabra unidad ahí está hablando de la unidad del cuerpo. Por eso Pablo le dice al matrimonio, cuidado, porque somos miembros del cuerpo y el aceite desciende y estamos conectados. Cuidado con lo que hacen en la casa, cuidado cómo se comportan, cuidado cómo se tratan, cuidado, somos parte del cuerpo. O se corta el fluir que descendió sobre la barba de Aarón, y que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que Aarón estaba bañado de aceite de arriba hasta abajo. Que el aceite descienda desde la cabeza de Aarón hasta el borde de su vestidura significa que tanto la cabeza como el cuerpo es igual que Cristo y la iglesia, que están bajo la unción del fino aceite de Dios. Aleluya. Esa unidad que habla ahí la produce el ser bañados de ese aceite. El ser bañados de ese aceite nos hace uno. Así que esa unidad es una persona. Es ahora el Cristo todo inclusivo, como el Espíritu dador de vida que se infunde en nosotros desde la cabeza. Es como la electricidad que corre por muchas partes de una lámpara, pero hace que todas brillen como una sola. Las lámparas, los focos pueden estar separados, pero todos participan de la misma una electricidad que viene de un punto central. Así es el aceite que nos une. Así que el ser encabezados viene desde el proceso de la filiación, desde el proceso de conectarnos entonces con la cabeza para recibir el fluir, y esa impartición que viene de la cabeza, que baja, que desciende, ese suministro de vida, que es el Dios triuno mismo, eso hace que nos saque de la situación de muerte y seamos unidos al cuerpo.
si usted no disfruta al Señor, si usted no participa de la comunión del cuerpo, si usted no entra a funcionar como un sacerdote, y ya usted sabe lo que es, diariamente entrando en la presencia del Señor, usted no puede ser uno ni con su familia, ni con su esposa, ni con nadie. Usted viene a permanecer en la montaña de sus hombros. Así que el misterio de la voluntad de Dios consiste en tener una iglesia compuesta de aquellos que han sido saturados y mezclados con Dios. El misterio del universo consiste en que Dios se forja dentro de nosotros. Todo coopera con un solo propósito, para que Dios logre su meta y su propósito. Quizás hemos conocido parcialmente algunas cosas sobre el propósito de Dios. Y quizás pensamos que al momento de nosotros recibir al Señor, todos los problemas se acabaron, la vida va a estar siempre bonita, no vamos a tener ningún problema, que todo va a estar bien. No, hermano, no. Algo que van a ver en estos días, en esta semana, es eso. Que precisamente muchas veces dentro del proceso de los tratos y las situaciones, Dios las necesita para que nosotros seamos tornados completamente a Él. La felicidad en este caso es diferente a la felicidad del otro lado del mundo. Allá se da cuando tenemos dinero, no nos falta nada, no estamos enfermos, tenemos trabajo, todo el mundo está contento. Esa es la felicidad. Acá la felicidad es que podamos disfrutar y participar de todo lo que Dios es dentro de nosotros, para que Él avance y cumpla su plan. Así que somos reunidos, unidos, mezclados con esa cabeza mediante el fluir de ese aceite que desciende y que cada día participamos de él de diferentes maneras en la vida de iglesia desde nuestra vida de hogar. Y a eso Pablo le llama, en Efesios 3:2, la mayordomía de la gracia. Es Dios sirviéndose de una manera en gracia y dulce a nosotros cada día para que seamos infundidos de Él mismo hasta que finalmente seamos una sola cosa con Él. Así que el reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo no se lleva a cabo únicamente mediante una administración gubernamental, sino mediante esta dulce economía, un íntimo arreglo doméstico, una impartición placentera dentro de nosotros. Y a eso el apóstol Pablo le llama la mayordomía de la gracia. Y eso vienen a ser también las riquezas de la gracia. Esas riquezas de la gracia que son inconmensurables y son eternas y para siempre, y las podemos comenzar a participar desde ahora, en este momento. Y por eso es que somos herederos. Y por eso es que Pedro le recuerda a los maridos, cuidadito como tratas a tu esposa, que ella es heredera. ¿Heredera de qué? De toda la infusión de la vida divina para cumplir su propósito, tener su expresión, que todas las cosas estén conectadas a la cabeza por la iglesia, como el cuerpo y la expresión del cuerpo de Cristo. Todas estas cosas se logran en la vida de iglesia por medio de dos cositas: la vida y la luz. Y si nos fijamos en estos versículos, vamos a ver algunos puntos interesantes. Juan 1:4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde estaba la luz? Muchas veces cuando hablamos de la vida y de la luz, pensamos que son dos cosas separadas, pero fíjense cómo dice el versículo: en él estaba la vida. Cuando
Cuando hablo de Él, estoy hablando del que se está suministrando a usted. El que está bajando de la cabeza. Si usted está conectado al cuerpo, usted va a recibir el fluir de ese aceite. Pero dice, en Él estaba la vida. Pero esa vida no solamente es vida, sino que una vez que se transmite a nosotros, se convierte en luz. ¿Y por qué luz? Porque nosotros estábamos en medio de la montaña de escombros, que lo que permea es la tiniebla. Lo que permea es la muerte. Lo que permea es la depresión, la tristeza. Lo que permea es el mal genio. Lo que permea es la intolerancia. Lo que permea, lo voy a decir, el racismo, los partidos políticos, los colores. Todo eso es la montaña de escombros. No podemos nosotros seguir esa corriente. Tenemos que salir de esa corriente y sumergirnos dentro de lo que es la vida para que sea nuestra luz. ¿Por qué? Porque la luz, Juan 1:5, en las tinieblas que resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Ese es un versículo, hermano. Pero muchas veces nuestro diario vivir es de tinieblas. Nuestro diario vivir es de incertidumbre, es de tristeza, es de mal genio, de mal carácter. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fluir de la vida? ¿Dónde está el fluir de la luz? Nosotros somos los herederos. Nosotros tenemos el derecho y la autoridad de recibir la misma autoridad de la cabeza que desciende a nosotros. Lo único que necesitamos es salir de la montaña de escombros, renunciar a eso. Más adelante, no hoy, pero más adelante hablaremos un poquito más de lo que es el mundo y lo que es la carne. La vida y la luz funcionan de manera espontánea. Una produce a la otra. Cuando crecemos en vida, experimentamos la luz de la vida y bajo esta luz todo se mantiene en orden. Pero si en lugar de vida y luz tenemos muerte y tinieblas, todavía estamos en el desplome. Donde quiera que haya muerte y tinieblas, allí está el desplome. Hermano Edgar, cuando te llamen unos hermanos, hermano, el hermano me está haciendo esto y esto y esto y esto, yo me voy a divorciar, ya no aguanto más. ¿Dónde están, Edgar? En el desplome. La única diferencia es que en las Torres Gemelas hubo que entrar gente a sacarlos. Ellos pueden salir de ahí con solamente tornarse al Señor, con solamente clamar al Señor, con solamente arrepentirse, recibir la sangre, salen del desplome y el Señor los libera. Así de sencillo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. No es fácil. El árbol de ciencia, ¿quién lo hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? ¿Cuándo lo hizo mal? ¿Por qué lo hizo bien? Yo sé. Pero hay otro árbol que es el árbol de la vida, que es el que está ahora supliéndose a nosotros en esta divina economía, en esta divina mayordomía dulce. Usted tiene acceso y derecho a ella, cosa que otros no tienen. Cuando viene el desplome y vienen los problemas, es porque llegó la muerte. Y entonces nos separamos de la cabeza. Así que esto es tan serio que la manera que Dios recobra la unidad, no solamente en su casa, no solamente en la iglesia en Bogotá, y no es solamente en las iglesias en el mundo entero, en toda la creación, es impartiéndose a nosotros constantemente como vida. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malignas. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Dios entra en nosotros como vida, la luz de vida resplandece en nuestro interior.
Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza. Esos eran unos que habiendo escuchado esta palabra, hermano, directamente del apóstol Pablo, se fueron para atrás otra vez, bajo unas doctrinas muertas. Otra vez regresaron para atrás con doctrinas muertas. Y Pablo le dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro. Es decir, lo que les estoy diciendo, Pablo se lo está diciendo ahí. Si quieren entren en detalle, no quise tocar todo. En el 2:19 está diciendo la razón por la cual ellos están así y están creando problemas es que no están recibiendo el rico suministro que sale constantemente de la cabeza. Ese es el gran problema. Por eso es que estamos como estamos. Así que a fin de ser librados del montón de escombros de forma práctica, necesitamos crecer en vida. Cuanto más crezamos en vida, más seremos reunidos bajo una cabeza y más seremos rescatados del desplome universal. Esta vida absorbe la muerte y esta luz disipa las tinieblas. Y si estamos en la vida y bajo la luz, seremos librados de la confusión e introducidos en el orden, la armonía y la unidad. Y quiero saltar al punto 4 aquí. Dice, no podemos dejar a un lado que el vivir de Cristo y la iglesia tiene su base en la vida familiar. Si la esposa no puede sujetarse al marido y si el marido trata a su esposa de una manera inapropiada, esa familia se hace inútil al proceso del encabezamiento y lesiona todo el plan de Dios y su voluntad. Así de serio. Así de serio. En el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén como centro, todas las cosas serán reunidas bajo una cabeza en Cristo. Este será el pleno cumplimiento de lo que Pablo habló en Efesios. Es una maravilla. Y en Daniel 12:3 hay un versículo maravilloso. Y la versión Recobro utiliza una palabra muy especial que no todas las versiones la utilizan. Y aún en inglés, la traducción está bien, pero en español tiene un golpe especial esa palabra. Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y los que hagan volver a muchos a la justicia como las estrellas eternamente y para siempre. Quiere decir que la vida que infunde la luz en nosotros y disipa las tinieblas va a progresar a tal nivel que Dios nos va a ver a nosotros como un resplandor. Y déjeme decirle algo, hermano, cuando Cristo venga a buscar a sus escogidos, Él no va a tener que preguntarle a los ancianos de la iglesia, ¿cómo se portó el hermanito? ¿Tú crees que me lo llevo o lo dejo? No, Él no va a hacer eso. Él solamente va a hacer una sola cosa. ¿Quién está resplandeciendo aquí? Eso es todo. Daniel lo dice. Los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y los que hagan volver a muchos a la justicia, es decir, prediquen el evangelio como las estrellas, eternamente y para siempre. Apocalipsis 21:2, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y quiero enfatizarle esto porque muchas veces oigo y aún se lo corrijo a los hermanos, pero se les olvida. Dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. Muchas veces decimos, descender del cielo de Dios. No. Ahí dice, descender del cielo, de Dios. ¿De dónde sale la nueva Jerusalén? De Dios. Eso es importante.
dispuesta como una novia ataviada para su marido. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. ¿Quiénes son ellos? Los que Daniel está diciendo. Que al recibir la vida divina son infundidos con la luz divina, disipan la tiniebla al punto que su crecimiento espiritual es tal que se convierten entonces en la luz que Dios necesita para suplir a la nueva Jerusalén. El Cristo que está en nosotros brilla y se infunde en todos los santos. Y dice, y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Es decir, que en la nueva Jerusalén todo estará saturado de vida y estará bajo la luz. En Apocalipsis 21 podemos decir que vemos la cabeza y el cuerpo rodea la cabeza y todas las naciones que andan a la luz de esa ciudad. Es decir, la cabeza con su cuerpo que irradia la vida e irradia la luz. En ese momento el universo entero será reunido bajo una cabeza y será manifestada en esa ciudad. Lo más triste es pasar esta vida, recibir la salvación que implica haberlo sacado usted, haberle impartido la vida divina, pero usted todavía regresa a la montaña de escombros. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos para ser reunidos bajo una cabeza, porque no recibimos el suficiente suministro. El Dios triuno como vida trae luz y la luz redunda en armonía y conduce todas las cosas a la unidad. Por tanto, los creyentes participan en este proceso de reunir todo bajo una cabeza al crecer en vida, a ser reunidos bajo una cabeza en la vida de iglesia apropiada y al vivir bajo la luz que irradia la vida de Cristo. Todo eso es el primer mensaje de la voluntad de Dios. Así que faltan 7 más. El próximo mensaje va a profundizar más todavía en esta palabra maravillosa. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que haga hogar en los corazones de cada hermano que le escucha y que lleve fruto, que cree en nosotros una conciencia de tu necesidad, de tu deseo, de tu voluntad, de ser forjado en nosotros para que este universo vuelva a estar en la sujeción de la única cabeza que es Cristo. Gracias, Señor.